Desde Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 26 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Éxodo, capítulos del 35 al 38. Habiendo reunido Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, les dijo: Estas son las cosas que Dios ha ordenado que se hagan. 6 días trabajarás, pero el 7º día será santo para ti, será día de reposo consagrado a Dios. A todo aquel que haga algún trabajo en él se le dará muerte. En día de reposo no encenderán fuego en ninguna de sus habitaciones. Moisés dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: Esto es lo que Dios ha ordenado que se haga, diciendo: Tomen de entre ustedes una ofrenda para Dios. Traiga ofrenda a Dios todo varón generoso, oro, plata o bronce, tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, lino fino torcido y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles teñidas de bermellón, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de berilo y piedras preciosas de engaste para el efod y para el pectoral. Y que todos los aptos que haya entre ustedes vengan a hacer todo lo que ha ordenado Dios. El tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus utensilios, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la cortina, la mesa y sus varas con todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro para la iluminación con sus utensilios, sus lámparas, junto con el aceite para la iluminación, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, el velo de la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavatorio con la base, las cortinas del atrio, sus columnas con sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio con sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar santo, las vestiduras santas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para el sacerdocio. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y trajo la ofrenda todo varón que se lo propuso en su corazón, y todo varón que se lo propuso en su espíritu. Trajeron ofrenda a Dios para la obra del tabernáculo temporal, para todo su servicio y para todas las vestiduras santas. La trajeron tanto hombres como mujeres. Todos los que se lo habían propuesto en su corazón trajeron pulseras, aretes, anillos, collares, toda clase de objetos de oro, y todo varón que había apartado una ofrenda de oro lo trajo para Dios. Todo varón que tenía tela teñida de azul, de púrpura o de escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles teñidas de bermellón, los trajo. Del mismo modo, todo el que había apartado alguna ofrenda de plata o de bronce la traía en ofrenda a Dios, y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio la trajo. Además, todas las mujeres aptas tejían con sus manos y traían lo que habían tejido: tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y lino fino torcido. Asimismo, todas las mujeres que se lo propusieron en su corazón hilaron pelo con destreza. Luego los dirigentes trajeron piedras de berilo y piedras preciosas de engaste para el efod y para el pectoral. También traían especias aromáticas y aceite para la iluminación, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los varones y mujeres que se lo propusieron en su corazón lo trajeron para toda clase de obra que había ordenado Dios por medio de Moisés que se hiciera. Los hijos de Israel lo trajeron en ofrenda a Dios. Luego Moisés dijo a los hijos de Israel: Miren que Dios ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios con destreza, con inteligencia,
con conocimiento y con toda capacidad artesanal para realizar diseños y para trabajar en oro, en plata y en bronce, en el tallado de piedras para engastar y en el labrado de madera para realizar toda clase de obra artesanal. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir tanto a él como a Elihab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los llenó con sabiduría de corazón para realizar toda obra de carpintero, de diestro artífice, de bordador en tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y en lino fino blanco y de tejedor. Eran aptos para toda obra y creadores de diseños. Entonces Bezaleel, Elihab y todo varón apto, a quienes Dios había dotado con destreza e inteligencia para saber realizar toda clase de obra para el servicio del santuario, procedieron conforme a lo que Dios había ordenado. Después llamó Moisés a Bezaleel, a Elihab y a todo varón apto, a quienes Dios había dotado de destreza, y a todos aquellos que se propusieron en su corazón el acercarse para llevar a cabo su obra. Y ellos recibieron de parte de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para llevar a cabo la obra del tabernáculo temporal, quienes continuaban trayéndole ofrendas cada mañana. Entonces llegaron todos los varones expertos que realizaban la obra del santuario, cada uno en la labor que estaba llevando a cabo. Y dijeron a Moisés: «La gente trae más de lo que es necesario para la obra de construcción que Dios ordenó que se hiciera». Entonces Moisés dio una orden, y proclamaron los mensajeros por el campamento diciendo: «Ningún hombre ni ninguna mujer traiga más material como contribución para el santuario». Así se le impidió a la gente que siguiera trayendo, pues tenían material más que suficiente y hasta sobraba para llevar a cabo la obra. Entonces todos los más aptos para llevar a cabo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino, blanco torcido y tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata. Les bordaron querubines, obra de diestro artífice. Cada cortina tenía 28 codos de longitud, y la anchura de cada cortina era de 4 codos. Todas las cortinas tenían la misma medida. Luego unieron 5 cortinas, una con la otra, y también unieron las otras 5 cortinas, una con la otra. Hicieron lazos de tela teñida de azul en el borde de cada cortina, desde el extremo por donde se unían. Lo mismo hicieron en el otro extremo de la cortina, por donde se unían a la otra cortina. Hicieron 50 lazos a una cortina e hicieron 50 lazos en el extremo por donde se unían a la otra. Los lazos se correspondían los unos con los otros. Además, hicieron 50 ganchos de oro para unir las cortinas una a la otra con los ganchos, de manera que el tabernáculo formaba un solo conjunto. También hicieron cortinas de pelo para la cubierta del tabernáculo. Hicieron 11 cortinas. Cada cortina tenía una longitud de 30 codos y la anchura de cada cortina era de 4 codos. Las 11 cortinas tenían la misma medida. Luego unieron 5 cortinas una con la otra y las otras 6 cortinas también una con la otra. Hicieron 50 lazos en el extremo de la cortina por donde se unían e hicieron 50 lazos en el otro extremo de la cortina por donde se unían a la otra. También hicieron 50 ganchos de bronce para unir el tabernáculo a fin de que formara un solo conjunto. Hicieron además para el tabernáculo una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y para encima una cubierta de pieles teñidas de bermellón. Hicieron también unas tablas de madera de acacia para el tabernáculo, las cuales se colocaron verticalmente. Cada tabla tenía una longitud de 10 codos y el ancho de cada tabla era de 1,5 codos. Una tabla tenía 2 espigas y la otra tabla tenía 2 espigas para trabajarlas entre sí. Con todas las tablas del tabernáculo hicieron lo mismo. E hicieron las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para su lado sur. También hicieron 40 bases de plata para la parte inferior de las 20 tablas, 2 bases en la parte inferior de una tabla para sus 2 espigas y 2 bases para la parte inferior de la otra tabla para sus 2 espigas. Hicieron también las 20 tablas para el otro lado del tabernáculo, para el lado norte, con 40 bases de plata, 2 bases
en la parte inferior de una tabla y 2 bases en la parte inferior de la otra tabla. E hicieron 6 tablas para el lado occidental del tabernáculo. Y para las esquinas del tabernáculo en sus extremos hicieron 2 tablas. Por la parte inferior eran dobles y estaban unidas por la parte superior hasta el primer aro. De esta manera hicieron con las 2 para las 2 esquinas. Las tablas fueron 8 y sus bases de plata 16, 2 bases en la parte inferior de una tabla y 2 bases en la parte superior de otra tabla. También hicieron las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas de los extremos del tabernáculo al occidente. Luego hicieron que la barra central pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro. Las tablas las recubrieron de oro e hicieron de oro sus aros por donde debían de atravesar las barras, y las barras las recubrieron de oro. Confeccionaron además un velo de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, y le bordaron querubines, obra de diestro artífice. Luego le hicieron 4 columnas de madera de acacia y las recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro, y les hicieron 4 bases de plata. Para la puerta del tabernáculo confeccionaron también una cortina de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 5 columnas y sus 5 capiteles. El recubrimiento de su parte superior y de su cubierta era de oro, y sus 5 bases eran de bronce. Bezaleel hizo el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Luego la recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo alrededor una moldura de oro. También fundió para ella 4 aros de oro en sus 4 esquinas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. Hizo además las varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Después introdujo las varas por los aros de los lados del arca para transportar el arca. Luego hizo el propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Hizo además 2 querubines de oro, obra de fundición. Los hizo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín en un lado y el otro querubín en el otro lado. Hizo los 2 querubines sobre el propiciatorio a sus 2 extremos. Los querubines tenían sus alas extendidas hacia arriba y cubrían con sus alas el propiciatorio, con sus rostros el uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Él hizo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. Luego la recubrió de oro puro y le hizo una moldura de oro en su borde, alrededor. También le hizo alrededor un borde de 1 palmo y le hizo una moldura de oro en su borde, alrededor. Luego fundió para ella 4 aros de oro y colocó los aros en las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas. Los aros estaban frente al borde, por los cuales se introducían las varas para transportar la mesa. Las varas para transportar la mesa las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. También hizo los utensilios de oro puro que habrían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus vasijas y sus tazones, en los cuales se derramaban las libaciones. También hizo el candelabro de oro puro, de obra de fundición hizo el candelabro. Su base, sus brazos, sus copas, sus cuencos y sus lirios eran de una sola pieza con él. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. En un brazo había 3 copas, un cuenco y un lirio, y en el otro brazo 3 copas, un cuenco y un lirio. Así en los 6 brazos que salían del candelabro. El candelabro tenía 4 copas, los cuencos y los lirios. Un cuenco debajo de los 2 brazos del mismo, un cuenco debajo de los siguientes 2 brazos del mismo y otro cuenco debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así con los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cuencos y sus brazos eran de una sola pieza con él.
Todo era de una sola pieza de oro puro fundido. También sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. El candelabro y todos sus utensilios los hizo de un talento de oro puro. Luego hizo el altar del incienso de madera de acacia. Su longitud era de 1 codo y su anchura de 1 codo, cuadrado y su altura de 2 codos. Sus cuernos eran de una pieza con él. Lo recubrió todo de oro puro por encima, por sus lados alrededor y sus cuernos, y le hizo alrededor una moldura de oro. Le hizo además 2 aros de oro debajo de su moldura, en las 2 esquinas, para introducir las varas y así transportarlo. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Y preparó el aceite de la santa unción y el incienso de especias aromáticas, obra de perfumista. También hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud era de 5 codos, su anchura de 5 codos, cuadrado, y su altura de 3 codos. Le hizo sus cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar. Luego lo recubrió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar: las ollas, los calderos, las ollas colgantes, las coladeras, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. También hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red, y lo puso debajo del borde, hasta la mitad del altar. Después fundió 4 aros en las 4 esquinas para la base de bronce, por donde habrían de pasar las varas. Hizo además las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego introdujo las varas por los aros de los lados del altar para transportarlo con ellas. Lo hizo hueco de tablas. Hizo también el lavatorio de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a orar a la puerta del tabernáculo temporal. Luego hizo el atrio. Hacia el lado sur, las cortinas del atrio eran de lino fino torcido, de 100 codos. Sus 20 columnas con sus 20 bases eran de bronce, y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. El lado norte tenía 100 codos. Sus 20 columnas con sus 20 bases eran de bronce, y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. Las cortinas del lado occidental eran de 50 codos, con sus 10 columnas y sus 10 bases, y los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata. Las cortinas del lado oriental eran de 50 codos. Las cortinas a un lado del acceso eran de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 bases. De la misma manera para el otro lado. A ambos lados de la puerta del atrio tenía cortinas de 15 codos por cada lado, con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido. Las bases para las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus cubiertas eran de plata, el recubrimiento de su parte superior era de plata, y todas las columnas del atrio tenían cubiertas de plata. La cortina de la puerta del atrio era de la tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor. Tenía una longitud de 20 codos y una altura y una anchura de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 bases eran de bronce. Sus capiteles eran de plata, y el recubrimiento de su parte superior y sus cubiertas eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cantidades de los materiales del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, las cuales fueron cuantificadas por orden de Moisés para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que le ordenó Dios a Moisés. Y estaba con él Elihab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, carpintero, diestro artífice y tejedor de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino blanco. El total de oro que se empleó para la obra, en la obra completa del santuario, es decir, el oro de la ofrenda, fue de 29 talentos y 430 siclos, de acuerdo al siclo del santuario. La plata de los que fueron registrados de la congregación fue
100 talentos y 1770 siclos, de acuerdo al siclo del santuario. Un siclo por cabeza, equivalente a medio siclo de acuerdo al siclo del santuario, por cada uno de los que fueron registrados de 20 años en adelante, los cuales fueron 603.550. Los 100 talentos de plata fueron fundidos para hacer las bases del santuario y las bases del velo. Fueron hechas 100 bases con 100 talentos, un talento por base. Luego, con los 1775 siclos, hizo los capiteles para las columnas y recubrió su parte superior. Las recubrió con plata. El total del bronce de la ofrenda fue de 70 talentos y 2400 siclos, e hizo con él las bases de la puerta del tabernáculo temporal, el altar de bronce, su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Has escuchado la porción de hoy del plan de lectura bíblica anual de la Biblia Peshitta en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, uno de los textos bíblicos más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica, por Instituto Cultural Aleph y Tau. Recuerda, último domingo de septiembre, Día Mundial de la Biblia.